Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Carmen de Toro Gómez y es un honor para mí ser directora del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nos encontramos esta tarde en la Biblioteca de Westchester en Miami, en momentos en que el mundo está a la expectativa de tantas tensiones mundiales. Les agradecemos mucho que estén presentes para presentarles un nuevo libro del Instituto. Este libro está titulado Reafirmación Democrática, 62 años de lucha por la libertad. Es un verdadero tesoro. Es la obra de nuestro presidente Pedro Corzo y de Diego Francisco Paco Talavera. El Instituto convocó a las principales organizaciones que han luchado por la democracia y la libertad de los cubanos y se hicieron presentes en una conferencia que dimos en salones del Miami-Dade College. Este libro recoge los testimonios que allí se dieron de muchos de sus principales protagonistas, las anécdotas y las historias de la lucha que son verdaderamente escalofriantes y de gran valor histórico para todo aquel que quiera estudiar los sucesos de estos 62 años, desde el principio hasta el presente. La razón de ser del Instituto es recoger estas historias en libros, documentales, conferencias y entrevistas para lograr archivar toda nuestra lucha verdaderamente como ha acontecido. Como dice nuestro vicepresidente Enrique Ruano en la introducción del libro, la base del Instituto es recoger el glorioso pasado y presente de esta sanguinaria y dolorosa experiencia que compartimos todos, en la certeza de que Cuba será libre siempre y cuando continuemos cumpliendo con nuestras obligaciones con la patria. Los años siguen pasando, pero la lucha no cesa y continuará hasta lograr la libertad de todo cubano. Un hombre ejemplar en esta lucha fue nuestro queridísimo Paco Talavera, al cual acabamos de perder y estoy segura que está en el cielo recogiendo los frutos de su vida de total sacrificio. Paco nació en Manicaragua, Las Villas, pueblo que él llamaba Caliente, del cual estaba sumamente orgulloso. Cuando vio el comunismo llegar, se incorporó a la lucha y fue constante hasta sus últimos días. Llegó a ser un exitoso empresario debido a su trabajo duro. Desde las 4 a las 5 de la mañana se levantaba y con el fruto de su labor colaboraba con todo lo que lo necesitaran. Era un héroe anónimo, no buscaba protagonismo. Su frase famosa cada vez que teníamos un proyecto nuevo era: nene, ¿qué hace falta? ¿Cuánto hace falta? No puede haber existido persona más cariñosa y generosa que Paco. Siempre venía acompañado de botellas y comida, no una botella, una caja de botellas, bandejas de sus famosas empanadas y croquetas. Fue una gran dicha haber compartido con él. Fue como un hermano para mi esposo Ramiro y a menudo visitaba nuestra casa. Allí pudimos escuchar sus historias personales. Parecía que estaba uno viendo una película. Nos contaba cuando él fue guerrillero y cuántos de sus compañeros había perdido. Estoy segura que esto lo marcó para toda su vida. Paco sufrió en las horribles prisiones de Cuba. También sufrió entre las miles de familias desplazadas en los pueblos cautivos en Pinar del Río. Pero Paco nunca olvidó. Dedicó su vida a luchar contra las injusticias que sufre el pueblo cubano. Quiso ingresar al instituto porque tenían una gran fe en este trabajo de recoger la historia. Pidió ser miembro porque consideraba esencial para los cubanos saber la realidad. Cooperaba con los luchadores en Cuba. Hicimos una gran unión con Guillermo Coco Fariñas. Paco era principal colaborador del Coco y militaba en su institución FANTU. Además cooperaba con muchos otros luchadores en los cuales él tenía fe. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y esa es Silvia, su esposa. Ella lo entendía.
y lo acompañaba en su misión. Hasta su funeral, Silvia lo complació. Al lado del féretro donde ya descansaba, ella le preparó un banquete y le trajo música en vivo de un grupo de mariachi. Paco, hasta cuando ya no estaba, dejó para sus amigos el legado de la hermandad que fue su vida. Paco tenía muchos buenos amigos y entre ellos se encontraba un gran escritor y poeta, un hombre que también sufrió en las cárceles cubanas. Una persona que en sus programas de televisión y radio ha hecho una increíble labor porque se sepa lo que sufre el pueblo de Cuba. Entre sus libros está Huelgas de hambre en el presidio político, una verdadera joya publicada por el Instituto. Para hablarnos de su amigo Paco, les presento a José Antonio Albertini. Hablar de Paquito Talavera a mí me es fácil, porque voy a hablar de un hermano. Lo que es más difícil es hablar, aunque todos somos amigos, somos hermanos, ante un grupo de personas como ustedes. Voy a empezar por una anécdota de la hermandad que tenía yo con Paco. Cuando Paco se casó con Silvia y que nació Mónica, no sé si Silvia se recuerda de eso, el primer Thanksgiving después que nació Mónica se hizo en mi casa. Paco fue, porque él le gustaba la cocina. Fue Silvia, fue Mónica, andaba, ¿cómo se llama esa jabita que llevan a los niños? En eso fue. Y Paco tenía pasión, había aprendido a hacer un pavo en vino, lo asaba él en vino. Su madre estaba viva, fue también su madre, y tengo un grato recuerdo de aquella época. Ellos eran recién casados prácticamente, y la niña Mónica recién nacida. Quería contar esa anécdota, porque como dije, con Paco me unía una amistad, una hermandad grande. Conocí a Paco, Francisco Diego Talavera, en la prisión de Manaca, en el invierno del 67 para el 68. Coincidimos ahí. Yo venía de la cárcel de Santa Clara y Paco de Isla de Pino. Creo que ya había estado en otras granjas, pero la política del régimen castrista por aquella época era concentrar en las provincias a los prisioneros y tratar pues de reeducarlo, lo que es el llamado plan de reeducación. La alambrada, cuando llegamos ahí, estaba todavía en construcción en muchos aspectos. Y yo creo que fue uno de los primeros genuinos campos de concentración al estilo nazi que se construyó en Cuba. Ese invierno del 68 para el 69 fue terrible. Y Paco y yo nos conocimos estando ahí haciendo una zanja en fango y barro y agua para poner unas tuberías que iban a traer agua a la granja. Que por cierto, aquel invierno, en Manacas, fue la zona escogida para esta granja, la temperatura bajó a 0 grados. Ahí empezamos nuestra amistad, Paco y yo. Lo vi nunca perder el buen carácter, nunca perder la hermandad y lidiar entre disputas que se presentaban, porque hay otra anécdota. En Manaca, por aquellos días, en la Alambrada, se concentraron la mayor parte de prisioneros alzados del Escambray. A veces se suscitaban disputas entre ellos y Paco era un gran mediador. Me recuerdo que había uno que era estaba enfermo de los nervios, era muy problemático y nosotros decíamos que el loquero de él era Paco Talavera. Ahora no me recuerdo el nombre de él, yo lo traté mucho.
y Paco era quien mediaba con él porque se ponía muy belicoso y era muy agresivo cuando se podía así y no creía en nadie. Luego vuelvo ahora a Cuba. Cuando nos liberan, Paco vino a vivir para Santa Clara, aunque seguía residiendo y su famosa tarjeta de abastecimiento estaba en Manicaragua. Ahí, estando en Santa Clara, viviendo Paco, lo van a buscar a Manicaragua para la reconcentración. Paco se entera, pasa por mi casa y me dice, mira, me está pasando eso, me voy a esconder, me voy para La Habana. Luego no sé qué sucedió, cómo lo capturaron, esa fue una parte que nunca yo volví a hablar con él. Y me lo reencuentro luego aquí en Miami cuando llegó. Que por cierto, creo que él vivió, Silvia, a casa de una tía tuya o algo, que ahí fue donde te conoció él, que le rentaban un edificio. Yo estuve ahí, en esa casa, que yo nunca perdí, yo perdí vínculos con él. Y él comenzó como mecánico. Paco, si ustedes vieran las manos de Paco, muchos la vimos, eran unas manos toscas porque Paco hizo su dinero aquí, porque lo tuvo, fue un empresario con sudor, lágrima, trabajo. Fue un hombre, fue incansador, trabajador, fue un trabajador incansable y compartía con todo el mundo y como bien lo dijo Carmen, era dadivoso con sus compañeros, dadivoso con las organizaciones serias que enfrentaban al castrismo y todo muy modestamente. Nunca quiso ser protagonista. Otra de las cualidades que tuvo Paco, que por eso fue mediador siempre entre las disputas que se suscitaban entre diferentes alzados, tonterías de presidio, era que Paco era de los pocos universitarios que fue a las guerrillas del Escambray. Fue un estudiante ventajoso. Se graduó de bachillerato a temprana edad y con unas notas sobresalientes ingresó a la Universidad Central de Las Villas para estudiar ingeniería mecánica, cosa que luego le sirvió en el exilio para comenzar a trabajar como mecánico y electricista. Era uno de los pocos, repito, universitarios. Participó en muchos combates. Me recuerdo una anécdota que me contó de un combate donde habían llegado recién a esa guerrilla dos hermanos mellizos, matanceros, y en ese primer combate los matan. Y le tocó a Paco Talavera y otros más enterrar esos cuerpos. Siempre me decía, yo sé dónde están, y el día que regrese yo a Cuba, los voy a desenterrar y averiguar sus nombres, porque nunca los supe. Son anécdotas así dispersas que tengo de Paco. Quiero agradecer al Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, del cual formo parte, por este libro Reafirmación Democrática, en el que Paco, ya enfermo, colaboró y escribió. Hay un testimonio de él aquí que se llama Guerrilleros en el Escambray, escrito por Paco. Ahí él coge parte de las versiones de la lucha del Escambray. Aquí en este libro hay 33 testimonios y uno de ellos es el de Paco Talavera, el de mi querido Paquito. Debo decir que en todo momento Paco estuvo presente en todas las luchas, en todos los frentes. Hablar de Paco a nivel personal es fácil, pero ante un público no es fácil porque las anécdotas se me atropellan. Comencé por la anécdota de aquel San Giving, porque me vienen muchas las cosas que compartimos. Luego su prisión, cuando se lo llevan reconcentrado para Pinar del Río, no lo volví a ver más. Lo vi
ocasionalmente antes de que viniera para el exilio y después nos reencontramos aquí porque nunca perdimos el contacto porque habíamos intercambiado desde Cuba direcciones de familiares que nos pudieran acercar. También quiero decir que aunque formo parte del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, agradezco al Instituto, a Pedro Corzo, a hombres como Manino, Barrueco, el apellido de Manino, mi querido Manino, Gómez Barrueco, a otros más. Aquí está mi querido amigo Enrique Ruano, a Ángel de Fana, Pedro Corzo, están muchos aquí. Y yo me emociono cuando hablo de Paco. Me emociono porque fue muy, muy cercano. Y todos ustedes, todos los que están aquí. Pero a estos directores del instituto, a todos ustedes, gracias por mantener la memoria viva de los hermanos que han partido. Y hoy es Paco, pero ayer fue nuestro querido amigo Amado Rodríguez, también, que partió recientemente. Muchos de ustedes están presentes. Veo a Pedro Ladislao Guerra Bueno, miembro también, a mi querido amigo, dímelo que se me olvida, a Alfredo Elías, a todos ustedes. A mí me emociona hablar de Paco, no me es fácil hablar de Paco. Y ya lo dijo Carmen, mucho y poco queda por decir de Paco, pero su vida fue un ejemplo de lucha, de amistad, de abnegación y de siempre estar sonriente. Bueno, muchas gracias. Bueno, el instituto tiene que continuar y sabemos la importancia de incluir a las próximas generaciones en este esfuerzo. Un hombre joven, muy talentoso, un gran estudioso de la historia política de Cuba, escritor hace muchos años, miembro del PEN Club, ya está trabajando arduamente para el instituto y acaba de hacer el prólogo del próximo libro que va a salir. Una persona perfectamente bilingüe, nacida en Miami, pero con partes cubanas, es el nuevo director del instituto, Daniel Pedreira. Bueno, muchas gracias, Carmen, y gracias a ustedes por estar aquí. Yo solo quería hacer algunos comentarios y observaciones sobre el libro en términos generales y no entrar en detalle de las secciones, pero más o menos en términos generales y enfocarme en algunos temas que se resaltan en el libro. Y quería comenzar con la portada del libro y el título en particular, Reafirmación Democrática, 62 años de lucha por la libertad. Los que han estado tomando cuenta durante todo este tiempo ya saben que son 63 años en el año en que estamos presentando el libro. Por lo tanto, y otro hecho, que uno de los autores ya no está con nosotros, como ya se mencionó. Esto nos recuerda que esta es una lucha activa y una lucha que va cambiando siempre. Y bueno, creo que ese detalle vale la pena mencionarlo. Este libro no es un libro tradicional en el sentido de que no es un relato que de carátula a carátula trata un tema de modo seguido, sino que son capítulos individuales que uno puede incluso brincar de una parte a la otra del libro. No hay un orden cronológico, pero todos tienen en común la reafirmación democrática durante todo este periodo en diferentes formas.
Se habla de algunas de las organizaciones cívicas, como La Rosa Blanca, que es uno de los primeros capítulos del libro, escrito por Luis González Lalondrí. Y tengo entendido que La Rosa Blanca fue la primera organización de este exilio cubano, fundada a poco tiempo de la llegada de Castro al poder en el 59. Y digo este exilio porque han habido otros exilios cubanos antes, o sea que son también diferentes etapas. También hay otras organizaciones de lucha armada y capítulos de esa lucha armada, como el de Alfa 66 de nuestro querido amigo Ernesto Díaz Rodríguez, también los capítulos dedicados a diferentes aspectos de la guerra en el Escambray, por diferentes autores. También otro tipo de lucha que muchas veces nosotros tendemos a ignorar, la lucha informativa, y ahí es donde entra el capítulo de Ideal, escrito por Carmen de Toro Gómez, que además es un muy justo tributo a la revista Ideal y a su padre y el fundador de Ideal, Lorenzo de Toro. Pero también hay un par de capítulos que para mí en estos momentos, las noticias que recibimos de Cuba y todo lo que está sucediendo, traen esas noticias de actualidad y la vinculan al pasado, y son los capítulos relacionados con los arrestos, con la lucha de los menores de edad en esta lucha. Me refiero a uno escrito por José García Vera, titulado Un menor de edad contra Castro en las prisiones, y otro por Oscar Pla, Menores de edad en la resistencia. O sea que estamos hablando, y claro, esto no es nuevo para muchos de los que están aquí presentes, pero para las nuevas generaciones, incluso más jóvenes que yo, que por primera vez están ahora, en particular desde el año pasado, involucrándose en esta lucha, tanto en Cuba como en el exilio, que hay algunos jóvenes que están tomando la antorcha por primera vez. Parecería que los arrestos de jóvenes y de menores de edad en Cuba y los encarcelamientos y las condenas son cosa nueva y son inauditos, pero tenemos estos testimonios que demuestran que esto es solamente en una época nueva, pero es un patrón que lleva muchísimo tiempo en marcha. También cabe recalcar que, como ya mencioné de Paco, pero hay otros autores fallecidos, aparte de Paco, que escribieron quizás su último relato, su última historia, y lo incluyeron en este libro, como son los casos de Generoso Bringas, Luis González Lalondrí y el Guapo Rivera. Y no sé si hay otros. Y eso es muy importante porque tenemos esa voz de los que vivieron ese proceso y ese testimonio que lo han dejado para la historia, para la posteridad. Y para nosotros que estudiamos estos hechos, nos han dejado un aporte muy importante, muy valioso. Y bueno, ese es mi resumen del libro más o menos, pero es un libro muy no completo en el sentido de que tenga todos los detalles, pero al que, en particular para la persona que quizás no sepa mucho de la época o del tema, o quiera saber un poquito de todo, es muy completo en ese sentido porque incluye diferentes perspectivas de jóvenes en esa época, personas mayores, de hombres, de mujeres, en diferentes aspectos que creo que es muy importante y que no siempre se refleja cuando se habla de este tema. Así que muchas gracias. Hoy estuve mirando la biblioteca en mi oficina de la casa y ya Ramiro y yo tenemos una repisa completa de libros del próximo presentador. Tiene 18 libros sobre asuntos cubanos y latinoamericanos. Este luchador no para de producir trabajos en sus horas despierto y posiblemente soñando. Ha producido 13 documentales y las entrevistas, ya he perdido la cuenta de las que ha logrado. Bellísimas.
muy, muy importante. Un luchador infatigable, sin necesidad de más presentación, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo. Muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Esto, más que la presentación de un libro, me perdonan si me emociono, pero sea normal, es el homenaje a un hermano. El año pasado se fueron muchos grandes patriotas, pero nosotros como institución se nos fueron 3 directores, 3 hombres clave: Ángel Cuadra, Paco Talavera y Amado Rodríguez. 3 cubanos ejemplares y 3 amigos personales. Quizás fue por eso que le dije a Albertini hace un momento: estoy nervioso. Y es que recordar los amigos cada día se hace más difícil, porque son hombres y mujeres con las que llevamos una buena parte de nuestras vidas. Están siempre con nosotros de una manera u otra. Y yo, por ejemplo, cada vez que me siento a ver Netflix, que la disfruto muchísimo, yo estoy seguro que yo hubiera podido haber escrito varios libros más si no hubiera tantas cosas de esas en la televisión, pero lo disfruto y me ayuda. Cada vez que me siento en la butaca de la casa a ver un poco de televisión, es como si tuviera a Paco Talavera sentado al lado, porque al lado mío, de donde yo me siento, está el butacón donde él se sentaba y donde los dos nos sentábamos a hablar y hablar y hablar y a tomar y a comer queso. Pasábamos ratos maravillosos. Gracias a Silvia por estar aquí. Gracias de nuevo a todos ustedes. Y gracias a esos directores discretos, entre los que no está Ramiro Gómez Barrueco, que no les gusta hablar, porque así a los que nos gusta hablar tenemos más tiempo. Reafirmación democrática se nos ocurrió cuando la dictadura cumplió 60 años. Efectuamos este evento, que yo lo considero trascendental en nuestra gestión, en el Miami-Dade College. ¿Lo recuerdas, Carmen? Allí fueron todos los que están en este libro. Y están los que no están aquí, pero que fueron al evento, están en el libro que vamos a sacar el próximo mes, que está hecho junto a Amado Rodríguez, nuestro otro director fundador fallecido, que se llama Resistencia. Porque lo que bien dijo Daniel, sabemos que son 63 años de dictadura. Aquí aparece el 62 porque este libro se terminó en el 2021. Y esos testimonios que están aquí recogidos pretenden presentar para el futuro de nuestro país una visión de conjunto de cómo se fue gestando la oposición al totalitarismo, cómo esa oposición tuvo múltiples orígenes, y destacamos un aspecto importante: cómo las primeras manifestaciones de lucha contra la dictadura fueron cívicas. Nadie quería violencia en Cuba. Fue la dictadura la que determinó y obligó a la oposición a recurrir a la violencia. Y como punto de referencia magno, tenemos el 21 de octubre del año 1959. La protesta, la carta de renuncia de Uber Matos en la provincia de Camagüey. Las situaciones que se presentaron en Cuba fueron muy complejas, y en alguna medida en este libro y en el que vamos a presentar el mes entrante, si así nos es posible, recogemos todo el proceso de lucha no violenta, de lucha violenta y de la vuelta a la lucha no violenta.
todo, o al menos la mayor parte de los ejemplos y de la constancia de esos eventos. Yo quisiera leer el final del trabajo que Paco presentó. Este es el final, son unos párrafos muy cortos. Ha sido muy largo y duro el camino recorrido, que aún no termina, a pesar de 3 generaciones después. Esta contienda atesora una fe inquebrantable en la justicia, que inexorablemente volverá a nuestra patria. Eso es algo que destacaba en Paco, su optimismo. Paco tenía una fe absoluta y total en nuestro regreso. Y eso hay que destacarlo. Por eso siempre, al igual que Amado, y al igual que otros directores como Ramiro y Dolidia, mantienen un contacto directo con la gente dentro de Cuba. Tratan de conservar ese lazo con las generaciones más jóvenes de una manera muy precisa y muy directa. No, Paco no perdía el rumbo, como tampoco estos compañeros que acabo de mencionar. Dice así: el pueblo de Cuba aún está amarrado y amordazado, pero sabe la verdad. La ven a su alrededor, son esclavos ingobernables. Mire qué interesante. ¿Qué término? Esclavos ingobernables. No son esclavos. Yo soy un guajiro, porque él siempre nos metía el cuento de que era un guajiro, y él era tan guajiro como yo. De guajiro no tenía nada. Vivía de ese cuento, de que él era un guajiro. Yo soy un guajiro y me siento honrado de serlo, porque él siempre defendió su terruño de Manicaragua con todo tesón, y cada vez que se enteraba que venía alguien de Manicaragua, de Santa Clara, salía corriendo para ir a encontrarse con él. Mi papá tenía un dicho que tenía una moraleja que decía: el mulo corcovea. Oigan este mensaje, parece de Enrique Ruano. El mulo corcovea, muerde, patea, sin embargo, que no quede duda que será domado. Esa fe de Paco en el regreso, en la victoria contra el totalitarismo, es la que nosotros tenemos que seguir nutriendo y alimentando. No podemos darnos por vencidos. Los años no han pasado por gusto. Ya Angelito no tiene las 4 canas que tenía en Isla de Pino. Ya está totalmente canoso. Ya a Alfredo Elías no le podemos decir flaco. Y bueno. No has hablado de tu barriga. No has hablado de tu barriga. Ya voy a ponerme recto. Es muy importante, y lo destacamos, la camaradería que siempre ha existido entre nosotros. El hecho de haber estado en el presidio político cubano fue doloroso, sin duda alguna, muy doloroso, pero fue un honor, fue una honra que todavía nosotros nos seguimos, no sé si se dice balajú, nos seguimos dando, tú que eres el costumbrista. ¿Qué palabra? Nos seguimos dando orgullo, nos seguimos sintiendo orgullosos. Vaselina. Vaselina, como tú quieras. Nos seguimos sintiendo orgullosos de haber estado en el presidio político cubano en la lucha contra la dictadura. Y miren si ese orgullo se mantiene, que los estoy invitando para el próximo miércoles, 23 de febrero. Se cumplen 12 años de la muerte de otro patriota, Orlando Zapata Tamayo. Muerte en huelga de hambre. Wenceslao Cruz, ahí presente, nuestro director también, hizo un documental hace muchos años dedicado a Zapata Tamayo. Ese documental fue premiado en un festival de documentales aquí en la ciudad de Miami. Ese documental lo vamos a proyectar en el Tower el miércoles a las 6 de la tarde, que ojalá puedan ir todos ustedes. Vamos a tener una pequeña charla, un pequeño encuentro con jóvenes que lucharon y compartieron junto con Zapata Tamayo. Eso va a ser muy breve.
Les prometo que Manino, que es el moderador, va a ser breve también. Yo sé que cuando ustedes leen Manino moderador se asustan, pero no, va a ser muy breve. ¿No es así, comendador? No, yo lo prometo. Bueno, era parte. Miren si esto es un circo. Miren si esto es un circo, que cada vez que Manino va a hacer un trabajo para el instituto, me dice su esposa Carmen, él se toma un mes, va a la compañía, hace como que trabaja, pero durante ese mes no hace nada. Es haciendo las investigaciones porque es muy preciso en su trabajo. Eso sí hay que reconocerlo. Y yo me preguntaba cómo es posible un hombre que tiene que trabajar tantas horas que pueda ser tan enjundioso en su trabajo, y es que no trabaja en ese mes. Manino tiene una peculiaridad, es un hombre de muchas lecturas, Por de eso. muchos estudios. No ha sido un formal, o sea, no es un académico, pero tiene una cantidad de conocimientos, yo diría, como yo digo, de mí, dispersos, pero los tiene. Sí, pero tiene tiempo para buscarlo porque la física trabaja por él. Es la que trabaja por él. Más nada que eso. Como dice el Cheri, que él tiene a su mujer trabajando para él poder seguir viviendo sin trabajar. Yo también, yo soy otro ejemplo. Yo soy otro ejemplo. Yo también vivo de mi mujer. Hay que ser honesto en eso. Bueno, volviendo a la seriedad. El miércoles a las 6 de la tarde en el Teatro Tower, en la 8 calle y la 15 avenida del Sajuez. Traten de ir. Vamos a rendirle homenaje a un patriota inolvidable, y va a ser en cierta medida la preparación para un magno evento que tendrá lugar en el mes de mayo, que se cumple el 50 aniversario de la muerte también en huelga de hambre del que para mí es el preso más emblemático del presidio político cubano, Pedro Luis Boitel. Esto que vamos a hacer con Zapata Tamayo, que también murió, como bien dice Enrique Ruano, en huelga de hambre, es una preparación para los 50 aniversarios de la desaparición de nuestro inolvidable Pedro Luis Boitel. Termino recordándoles a todos que el 27 de marzo conmemoramos el 55 aniversario del cierre del presidio político de Isla de Pinos. Esas locuras de los presos cubanos de conmemorar el cierre de un presidio. Y es como bien dijo Ramiro Gómez Barrué con un trabajo recientemente publicado que le quedó magnífico, hay que repetirlo muchas veces, y Guido Lidia llevó a las redes. Fue una victoria de la prisión política cubana a la dictadura, que obligó a esa dictadura a cerrar ese presidio del régimen castrista, que uno de los presidios más cruentos y más dolorosos de toda la historia de Cuba. Muchas gracias. Déjame dos anécdotas más de Paquito, rápidamente. Que no pude precisar bien el nombre, pero ya me recordé, de este alzado, que era del llano, porque este alzado se había alzado por la zona donde operaba el Guapo Rivera, después de haber asaltado un cuartel, y se desequilibró de los nervios por las torturas y demás. Y cuando se ponía mal era agresivo. Delio de Jesús Santana Lazo. Algunos de ustedes lo conocieron quizás. ¿Tú lo conociste? Era difícil. Siempre estuvo loco. Tú sabes que Delio era muy difícil. Paquito era el único que lo controlaba. Con talento, porque Paquito era un hombre de muchos conocimientos, era un hombre culto, no era... a pesar de que él tenía esa imagen de tosco, no, era un hombre culto. Y el albino, la circulando y Jorge Dios, el doctor Velasco. Vamos a seguir trabajando, me van a matar. Y Velasco le dijo, no te puedo rebatir, está bien. Sacó una cuchilla y dice, No, Delio era difícil. estás loco, se metió un piquete. Así. Delio era difícil. Y también otra anécdota, que Silvia no conoció esa etapa, sí lo conociste Delgado, pero no a el punto en que estaba Paquito
que la broma con Paquito Vera, tú lo que sirve es para limpiar el interior de las mangueras, de lo delgado que era. Ahora me acordé, sí, Paquito era lo más delgado que tú habías. Eran dos cosas, y de Delio de Jesús Santana Lazo quería mentarlo, porque también tuve buena amistad con él, y Delio fue una víctima del sistema. ¿Quieren algo más, algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Bueno, Carmen. Felicitaciones a todos ustedes. Solo las gracias y esperamos verlos en todas estas actividades que estamos planeando porque tenemos que seguir la lucha. Eso es todo. Muchas gracias a todos.